La emergencia es importante porque provee de recursos, sobre todo cuando la estructura orgánica que creó Omar Perotti tiene áreas nuevas, como por ejemplo el sector de género, con una fuerte impronta, con una Secretaría de Estado, que a veces no tiene recursos, o vamos a ver si tiene recursos, vamos a ver cuáles son los objetivos. Para eso está con nosotros Celia Arena. ¿Cómo estás, Celia? Gracias por venir. Bien, muchas gracias a ustedes, muy buenos días. ¿Hay recursos o no hay recursos? Bueno, esto que estabas mencionando de haber tenido un presupuesto aprobado por una legislatura sin tener en consideración el proyecto o el plan de gobierno del gobernador entrante es una dificultad, no solamente para el caso nuestro, sino para cada una de las áreas, porque no refleja la política que se quiere instrumentar, ¿no? Esto fue complejo que el ex gobernador Lifchi no haya cumplido con su compromiso que se había charlado, y en el caso específico nuestro es una dificultad mayor porque se aprobó un presupuesto que no contempla un área nueva. Pensemos que género en la gestión anterior era una subsecretaría que dependía de una secretaría que dependía de un ministerio. Hoy género y diversidad tienen rango ministerial, entonces implica toda una estructura distinta, diferente, con una impronta distinta. Lo que nos pone como desafío esta cuestión de ver cómo reconvertimos ese presupuesto y cómo vamos trabajando para poder afectar presupuesto concreto a través de programas. Qué difícil, ¿no? Plantearse el inicio de gestión, el inicio de año con este panorama. Sí, por supuesto. Por supuesto que es difícil porque, bueno, por lo que decía recién, porque digamos, no refleja todo lo que nosotros queremos hacer, y en un contexto social y económico con muchas dificultades, ya lo dijo el gobernador Omar Perotti, y estamos todos trabajando activamente con la expectativa puesta en la legislatura para que se aprueben las dos leyes de emergencia y de seguridad, porque es la forma de que cada uno de nosotros en sus distintos ámbitos tenga las herramientas para poder gestionar, porque las cuestiones, nuestra Secretaría de Estado es Secretaría de Estado de Igualdad y Género. La idea es trabajar fuertemente las cuestiones que hacen a la igualdad de derechos y a cómo se garantiza desde el Estado el acceso a esos derechos, específicamente con la mirada puesta en género, en diversidad y en jóvenes también. Pero para eso necesitamos el instrumento, y todos los colectivos con los que nosotros trabajamos están particularmente atravesados por la vulnerabilidad social, por las cuestiones de seguridad, por lo tanto necesitamos estas herramientas. ¿De ustedes va a depender las casas de amparo? Exactamente. ¿Cuál es la realidad con la que ustedes se encontraron en esta situación, teniendo en cuenta el flagelo de la violencia, la cantidad de denuncias que vemos que se transfiere en audiencias imputativas en los tribunales? ¿Con qué panorama se encontraron? Nosotros encontramos, bueno, la provincia tiene 16, en la provincia de Santa Fe, 16 casas de amparo, una sola, la de la ciudad de Santa Fe, es de la provincia, el resto es con convenios, con municipios y comunas o con ONGs. A nosotros hay una cosa que nos pareció muy buena, que es la guardia telefónica. Encontramos equipos técnicos muy comprometidos, tanto la guardia, los equipos de atención, de promoción, muy comprometidos. Sí consideramos que faltan herramientas y estamos trabajando en otorgarle esas herramientas. ¿Qué herramientas, por ejemplo? Desde las cuestiones más operativas, como que haya un sistema de registro en común para que todos puedan tener, todos quienes, por supuesto, resguardando la privacidad, puedan tener acceso a esa información y poder trabajar coordinadamente. Y un desafío grande de esto que estabas diciendo, María José, es también trabajar sobre lo que nosotros llamamos la ruta crítica de la denuncia de las mujeres, que eso es muy importante. Yo el otro día decía, nosotros no nos consideramos fundacionales de nada, simplemente venimos a mejorar o a tratar y a tener la voluntad de mejorar las cuestiones que veamos que tienen impacto en quienes en este caso, bueno, son las víctimas. Y vemos que hay algo que está claro, que una mujer que decide hacer la denuncia por un hecho de violencia, por una situación de violencia, con a las dificultades de haber tomado esa decisión, con todo lo que implica, una vez que toma la decisión puede empezar su proceso de denuncia a las 7 de la mañana y lo termina a las 5 de la tarde, teniendo que recorrer varios lugares.
Entonces, esto es un trabajo articulado, no es un trabajo que dependa de la Secretaría de Estado solamente, porque acá hay que articular seguridad, la policía, la justicia, distintos sectores del Poder Ejecutivo. También necesitamos la presencia de salud. Porque muchas de estas denuncias llegan a través de las guardias de los hospitales. Exactamente, exactamente. Y la verdad es que esta cuestión que muchas veces se habla de la necesidad de transversalizar las políticas de género, nosotros tenemos muy presente en todo el gabinete, porque es una decisión del gobernador, instrumentar esta transversalización con la participación activa de cada uno de los ministerios. Y es un tema que en el gabinete está muy presente y de hecho estamos articulando. Lo que sí es que la intención nuestra es trazar un plan de acción, fijándonos objetivos, metas, indicadores, para después de un lapso poder decir, bueno, esto corregimos, esto no, falta esto. Dentro de ese plan de acción y con las herramientas y lo que se encontraron, ¿qué es lo más urgente? Lo que dicen, en esto tenemos que hacer foco para después seguir con lo demás. Bueno, esto que estaba diciendo, de ver todo el proceso y cómo quitar vulnerabilidad a esa mujer que hace la denuncia en esta cuestión de todo el tiempo. Eso exige articulación, eso es urgente. Obviamente no es que nos vamos a sentar hoy y la semana que viene esto va a estar resuelto, porque requiere cambiar mecanismos y dispositivos, pero esa es una de las prioridades. Y después nosotros consideramos que es absolutamente necesario tener información precisa, por eso tuvimos ya reuniones con el IPEC para profundizar el tema de la información que se vuelca para el registro único de violencia. Queremos también incorporar algunas cuestiones más, porque eso es lo que nos da precisión sobre qué cosas estamos trabajando y nos permite después medir esta situación. Nosotros, la provincia de Santa Fe tiene un triste lugar, si bien no hay un criterio unificado, que ese es otro tema, porque el Poder Judicial tiene uno, a nivel nacional hablo, no solamente en Santa Fe, las organizaciones tienen distintos criterios, pero de todas maneras, más o menos todos coinciden, es que la provincia de Santa Fe es la segunda en cantidad de femicidios a nivel nacional, ubicada después de la provincia de Buenos Aires. Y no es algo de este año, es algo que se viene repitiendo hace mucho tiempo. Entonces, nosotros obviamente que tenemos que fortalecer todo lo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, porque yo digo acá, la política pública en este tema, en estas cuestiones, creo que es producto de la fuerte militancia y trabajo de las organizaciones de mujeres desde hace mucho tiempo. Es un espacio que pudo consolidarse a nivel de política pública por la gran participación y movilización de las organizaciones de mujeres, y eso a nosotros nos pone en un lugar de interactuar también con esas organizaciones, no solamente intergubernamentalmente, porque todas las cuestiones que nosotros podemos hacer en función de la prevención y de tratar de evitar ese hecho de violencia máximo, solo se puede lograr si nosotros trabajamos las desigualdades estructurales entre mujeres y varones que producen, que llegadas al extremo producen estas situaciones de violencia que terminan con mujeres asesinadas. Quienes forman parte de esta articulación, de este trabajo, necesitan tal vez un poco más de capacitación para contener a aquella persona que llega en un momento difícil, que hace la denuncia, para poder contenerla y acompañarla en ese camino. Sí, por supuesto, esa es una cuestión que es fundamental y que es muy demandada. Nosotros, muchas personas y muchas instituciones nos plantean la necesidad de la capacitación y de la formación. Ustedes saben que en la provincia de Santa Fe, justamente el organismo, en este caso la Secretaría de Estado, anteriormente la Subsecretaría de Políticas de Género, es segundo nivel de atención en casos de violencia de género. Primer nivel de atención son los municipios y comunas. Acá también tenemos que trabajar porque es muy desigual el panorama en este sentido. No es lo mismo la Municipalidad de Santa Fe, de Rosario, de Rafaela, municipios grandes que funcionan muy bien, que tienen equipos consolidados, que otras localidades más chicas que necesitan más apoyo y acompañamiento. Si bien hay convenios, pero en esto hay que fortalecer y la decisión nuestra es que nuestro equipo técnico esté muy en contacto justamente para capacitar y para formar y para acompañar. También hay algo que es muy importante
en el sentido que vos mencionabas recién, que es la aplicación de la ley Micaela a partir de este año. Si bien a nivel nacional cumplió un año su promulgación, en la provincia de Santa Fe se aprobó en los últimos meses del año. Nosotros estamos trabajando en la reglamentación. Hubo una reunión la semana pasada con organizaciones y con sindicatos y pensemos que la ley Micaela implica la capacitación obligatoria de todos los agentes del Estado en todos sus niveles. O sea, desde el gobernador para abajo, a todos los agentes del Estado provincial. ¿Y cuándo estaría operativa? Digamos, porque esto también va a redundar en achicar los plazos de estos momentos críticos que pasa la víctima entre que se anima a denunciar y logra concretar la asistencia. Nuestro proyecto es que esté operativa en los próximos meses. Tenemos que, primero aprobar la reglamentación, después discutir todo el tema de contenidos, cómo se va a estar. Estamos trabajando en eso, porque nos parece que eso es fundamental y que a la hora, además de transversalizar las políticas de género, esta ley y esta capacitación es central, porque muchas veces nos pasa que hasta las personas en algunos lugares que tienen que tomar las denuncias nos manifiestan que no tienen la capacidad, que no saben cómo manejar las situaciones. No es que tengan que menosprecien la situación, sino que no tienen las herramientas. Así que creemos que eso es fundamental. ¿Hay posibilidades de sumar más equipos de botones de alerta? ¿Hay posibilidades de sumar más casas de amparo, teniendo en cuenta este fenómeno que está viviendo Santa Fe? Hay dos cuestiones. Con el tema de los botones de alerta, estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad, específicamente con el 911, que es quien tiene, para tener un nuevo protocolo, tanto de entrega como de seguimiento, porque hay cuestiones de botones que no se reportan, digamos, hay toda una cuestión que estamos trabajando entre los dos equipos ya desde los primeros días de enero, porque esto es algo a fortalecer y a resolver. Tenemos que tener esto con un funcionamiento muy ordenado y muy claro y muy articulado entre los ministerios y con los municipios y quienes los entregan. Respecto a las casas de amparo, más que tener más casas de amparo, porque la ocupación de las plazas está bien con la cantidad que hay, no hubo una demanda excesiva, pero el tema a trabajar ahí es el después. ¿Qué es lo que pasa esto cuando yo decía romper o trabajar sobre las desigualdades estructurales? Poder trabajar con esas mujeres para un proyecto de vida posterior, o sea, trabajar sobre la autonomía progresiva. Uno muchas veces cuando habla de las cuestiones de género se enfoca en el hecho final de la violencia o de la violencia extrema, en la inmediatez, que eso indudablemente hay que atenderlo de manera urgente porque hay riesgo de vida, porque hay niños, niñas que sufren también estas situaciones, hay que proteger, garantizar los derechos y acompañar. Pero paralelamente tenemos que trabajar todo lo que tiene que ver con la educación, yo digo, una educación que nos prepare, que nos eduque, que nos haga sentir como iguales. No hay diferencias en cuanto a derechos entre varones y mujeres, entonces la educación es fundamental. La cuestión de la preparación de las mujeres para el empleo. Las mujeres somos las que más sufrimos la pobreza, la precarización laboral. Entonces todas esas cuestiones que son como más macro es fundamental empezarlas a trabajar, porque de eso va a depender que esa mujer cuando sale de la casa de amparo tenga alternativas. Hoy hablaba Celia de que Santa Fe lamentablemente está segunda en el ranking después de Buenos Aires. ¿Cómo han tomado los números de los primeros 20 días de este 2020 en cuanto a denuncias de abuso sexual y denuncias de abusos de género? ¿Esto plantea un panorama aún más difícil, una realidad más compleja en la provincia de Santa Fe? Sí, nos enfrenta a esto, por eso es lo que yo decía, ¿no? La importancia de los números, la importancia de saber de las estadísticas, no solo de las estadísticas, sino de estos números concretos. Porque yo creo que teniendo estos sistemas de información, lo que se hace es visibilizar lo que está pasando. Y además, con estas cuestiones que se vienen trabajando ya hace tiempo, muchas mujeres o muchas víctimas toman conciencia de que son víctimas, porque hay muchas cosas, depende de un montón de cuestiones, culturales, sociales, de educación, de un montón de cuestiones, de naturalización, esto que siempre decimos.
que van tomando conciencia de que son víctimas de algún hecho de violencia o de abuso a medida que estas cosas se van visibilizando. Entonces esto nos pone como desafío trabajar fuertemente también, y en esto, vuelvo a decir, la ley Micaela va a ser muy importante también. Celia, agradecemos muchísimo tu tiempo. Seguramente en otras oportunidades vamos a seguir charlando cuando ya esté, digamos, implementada la ley Micaela y donde todos los trabajadores de los 3 poderes del Estado estén obligados a empezar a capacitarse y a pensar de otra manera para poder contener a la víctima. Gracias. Muchas gracias a ustedes.